Ya. Listo, jóvenes, entonces les repito, estamos con nuevo equipo. Es 16 de mayo, día martes, primera parte de la clase de hoy día, ¿no? Hasta que sigan conectándose los compañeros, déjenme ver si yo logro conectarme al sistema para el tema de la asistencia. Ingeniero, buenos días. Hay un compañero que está en sala de espera. Buenos días. Ya les puse yo, les permití el ingreso a todos. Entonces debe ser que recién se conectó. Ahí tengo un botoncito que dice permitir el ingreso a todos. Listo, jóvenes. Entonces, aquí estamos. Déjenme ver los que todavía no han entrado. Entonces, vamos con el tema de la asistencia, jóvenes. Allí me indican quién está, quién no está. Alvarado Arriaga, Buenos días, presente. Bajaña Espinosa. Buen día, presente. Buenos días con todos. Bajaña Hidalgo, Buenos días, presente. Pajito Montoya, Presente. Castillo Porbaño, Buenos días, presente. Castro Franco, Presente, buenos días. Díaz, Chillambo Estupiñán. Buenos días. Buenos días, Condelor. Gracias. Me da ahorita la sala lo que ha salido. Dale y me da a su patio. Cortés Gámez, Presente, Nel. Espinosa Espinosa, Presente. Irón Barreto, Presente. Urumendi Nieto, eh, Holguín Anchundia, Guacón Guacón, Presente, buen día. Buen día. León Espinosa, Buen día, ingeniero. ¿Me ayuda con la asistencia, Gurumendi? Urumendi, déjenme ver si ya pasamos. Ah, ya. Macías Bisueta, Presente, buenos días. Martínez Castro, Presente, ingeniero. Buen día. Neles Borja, Olvera Gómez, Buenos días, ingeniero, presente. Padilla García, Presente, buenos días, ingeniero. Pita Quimí, Presente, buenos días. Buenos días, Igie ingeniero. Sánchez, No sé si me escucha. Ramírez Rodríguez, Buen día, presente. Rendón Jiménez, Buenos días, presente. Rosales Rodas, Presente, buen día. Torres Bajaña. Presente, buenos días. Ya, entonces los que me faltaron, repito por si Hoy, acaso,
Holguín, ingeniero, nomás que no podía aprender el... Holguín Anchundia. Sí. Ya. Derecho. León Espinosa también, me falta. León, Ingeniero, la compañera Espinosa, Antonio, tiene el micrófono bien bajito. Está diciendo presente. Ah, sí, algo escuché un murmullo por ahí. Mieles. Mieles. Ya. Quijije Sánchez. Ya, entonces solo falta Quijije nada más, ¿no? El resto sí creo que están, algunos creo que tienen problemas de conectividad. A ver, déjenme ver qué vamos a ver hoy día. Ya llegó Quijije. Quijije vi que recién se conectó. Sí, buenos días, ingeniero. Buenos días. Ya, listo, este curso es un curso bastante responsable. Les cuento que estoy aquí en la computadora nueva, entonces creo, déjenme ver acá, creo que se me ve. Vamos a probar esta inversiva, ¿qué es esto? ¿Ustedes me ven en pantalla completa o me ven en un cuadrito chiquito? Pantalla completa. Pantalla completa. Pantalla completa con un fondo así como que se ha ido al Hilton Colon. Una junta, una junta. Por Ya. eso se ve más joven. Ah, sí, es por lo que tengo cámaras nuevas, pues la otra era como, estaba como VGA. Se lo ve rejuvenecido. La otra se le había pixeleado. 15 años menos. Claro, es que aquí es como que alta definición, pero para mí que me están cepillando, jóvenes. Se lo ve más joven. No sé, me están cepillando para mí. Están jugando la psicología. Ya, pero yo en cambio me veo en un cuadrito chiquitito, entonces por eso era mi duda. Ya, bueno, vámonos entonces a continuar donde nos quedamos la última vez, que estábamos revisando nuestro manual. Entonces, vamos a hacer una revisión rápida de lo que vimos la última vez, así rápidamente. Ya, entonces, la última vez estábamos viendo el entorno de ArcGIS, estábamos viendo cosas más técnicas, vimos que ArcGIS utiliza dos tipos de imágenes, que era el raster, el vectorial. Ambos podían ser utilizados. Al raster, digamos que definía un píxel, ¿verdad? Como un área, y el vectorial, en cambio, nos permitía crecer en detalle y podíamos hacer la transformación del uno o del otro. Ya, entonces, este sería el modelo raster, donde la imagen se convierte en una grilla o una cuadrícula, ¿verdad? Donde cada cuadrícula representa un área. Y vimos que el raster, ¿verdad? Mayor cantidad de definición, mayor cantidad de detalles, ¿no? Entonces, por eso es que mientras más píxeles, más densidad, más cantidad de detalle. Vimos el formato JPG que nos permitía una alta comprensión
Vimos el formato TIS que utiliza una escala de grises. Vimos el MSI que permitía una compresión de 20-50. Vimos este formato IMG que era nativo de los productos de la compañía Erdas. Hablamos del formato vectorial. Vimos que el formato vectorial, ¿verdad? O conocido como shape, utiliza no solamente un solo archivo, sino que puede utilizar una combinación de archivos para tener la precisión. Ya, estos archivos tipo shape podían ser de tipo puntos para representar un punto en particular. Teníamos las coordenadas X, Y, Z, donde X, Y nos daba las coordenadas en un plano de 2 dimensiones, y el componente Z nos podía dar una tercera dimensión, es decir, que podríamos poner un punto en 3 dimensiones. También podíamos dibujar líneas. Las líneas tienen un punto de inicio y un punto final. Y como estos puntos pueden ser en 3 dimensiones, pues la línea también puede ser en 3 dimensiones. Y la línea no es otra cosa que una colección de puntos. Vimos un polígono. Un polígono es una figura cerrada que contiene un área y contiene un perímetro, ¿verdad? Y que también puede mostrar 3 dimensiones, ¿no? Entonces, la línea tiene una longitud, el polígono tiene un perímetro y tiene un área, ¿no? Es una figura geométrica cerrada. Ya, entonces ahí estábamos viendo los tipos de datos que podemos tener en ArcCatálogo, o sea, los formatos. Entonces tenemos el shapefile, que es el archivo de vectores, que puede estar compuesto de puntos, líneas y polígonos. Tenemos un archivo de cobertura, que es una colección de otros archivos, que incluye a los que ya vimos anteriormente, ¿verdad? Y también podemos tener dentro del archivo de cobertura otros archivos de coberturas, y podemos tener polígonos libres, ¿no? Entonces es una colección un poco más grande. También podemos tener archivos en formato tipo grid, ¿verdad? Donde se separa el área en cuadrados, ¿verdad? Equivalentes. Tenemos el formato tipo TIN, que les decía yo que es una especie de figura tridimensional. Y también podemos tener geobases, que es una base de datos donde se almacenan datos. Ya, hablamos del producto ArcGIS Dexo, que a su vez está compuesto de otros productos. Déjenme salir una duda que tenía. Tengo una duda. Me quedé con esa duda. La cara. Ya, es que pensaba que los mismos creadores de ArcGIS eran los que manejaban este formato, pero eh, podría ser, porque las siglas se parecen, pero no son iguales. A lo mejor puede ser una empresa derivada. Ya, esa era la duda que yo tenía. Ya, entonces aquí estamos viendo cómo se componía el ARC de estos. El ARC de esto está compuesto de otros productos, ¿no? Entonces la empresa que creó el ArcGIS, la compañía que creó el ArcGIS, ¿verdad? Creó el ArcGIS de esto y creó el móvil GIS, que sirve para aparatos móviles. Dentro del ArcGIS de esto, que está a su vez compuesto de otros componentes, como el ArcInfo para todo lo que tiene que ver con información, el ArcEditor para editar esa información, y el ArcView para visualizar esa información. Todos estos componentes hacen uso de otros componentes como son el ArcMat, el ArcCatálogo y el ArcTools, ¿no? Entonces, dependiendo de su funcionalidad, utilizan el uno y el otro con mayores o menores prestaciones. Ya, entonces, bueno, ya hablamos del ArcGIS, hablamos también del ArcInfo, y también hablamos del ArcEditor, el ArcView, y obviamente sus componentes con el ArcMat, el ArcCatálogo, ¿verdad? Y el ArcTools. Y también vimos otro componente que era el ArcPath, que es un componente de manejo portátil que ayuda al levantamiento de información. Y ahora sí nos encontramos en la clase hoy día, que es la representación de la Tierra en un plano.
Y para eso creo que habíamos visto la forma de la Tierra, ¿verdad? Y habíamos quedado que la forma de la Tierra no es una esfera, ¿verdad? O sea, no es una esfera, realmente es un ovoide. Y no es un ovoide exacto, sino que es un ovoide un poco medio deforme. Y en su superficie no es plana, sino que existen deformaciones, ¿no? O sea que con esa descripción podríamos decir que la Tierra es algo feo, ¿no? Medio deforme. Achatada en los polos. Sí, achatada en los polos, que esa fue una discusión, bueno, una polémica que hubo, porque algunos decían que sí era, que no era. No sé si aquí hay, de repente, sostienen eso, que la Tierra es plana. Tenía un grupo que realmente sostenía que la Tierra era plana, Y ¿no? siguen Entonces, todavía esos grupos sosteniendo que la Tierra es plana, que a los bordes es el hielo, no en el polo norte. sí, Que por eso los aviones no vuelan en el Atlántico, solo por el Pacífico. sí, algo así dicen. Entonces ellos, basados en esas teorías conspiranoicas, aseguraban que la Tierra era plana, ¿no? Pero bueno, yo pienso que como ustedes tienen un poco más de información geográfica, seguramente no está por demás, pues que alguien de repente crea que la Tierra es plana. Ya, entonces estábamos viendo lo que era un elipsoide. Este, ya, aquí la definición del elipsoide, que por cierto, estas definiciones que hemos visto, seguramente de sacar un resumen y les he de tomar en la lección que todavía no les he preparado, jóvenes, qué vergüenza con ustedes. No les he preparado todavía la No bendita se lección. preocupe, tómese su tiempo nomás, ingeniero. Ya. Y después nos pasa la pregunta para pasarla rapidito y entonces decimos Y que yo aprendimos. creo que les dije que les iba a tomar la lección en el aula virtual, ¿verdad? Porque no sé, yo creo que todavía duramos una semana más en virtualidad. Entonces les tomaría la lección en el aula virtual. No se me hace rápido crear esos cuestionarios, pero a ustedes sí se les haría más fácil dar la lección. Nos ahorramos el papel. Sí, por ahí alguien creo que tiene un lobo en su casa. Bueno, entonces estábamos hablando del elipsoide, que es cómo se define la Tierra. Dice que se forma esta figura ya que la Tierra gira y al girar hace una especie como que, cuando ustedes no sé si han girado una piedrita con una soga, ¿verdad? O de repente un globo, y en especial un globo si está lleno de agua y lo tratan de girar, van a ver que la fuerza de gravedad como que lo estira, ¿no? Eso hace que se achate a los polos y se estire a por lo ancho. O sea, eso quiere decir que a mi amigo Roberto mucho lo giran, por eso está así achatado y a lo ancho. Sí, entonces, aquí estamos viendo, ¿verdad? El hecho de girar, y dado que la Tierra no es, o sea, no es totalmente sólida, ¿no? Y dado que la Tierra también tiene sus mares, el hecho de girar crea una fuerza centrífuga, ¿verdad? Que hace que esto se estire y que en los polos se achate, ¿no? Es que este elipsoide es producto de la giración de la Tierra sobre su propio eje, que en este caso está representado por la paralela PP', ¿verdad? Y el eje ecuatorial está representado por la letra E'. Entonces, esta es la representación de la Tierra. Y aparte que tenemos ese eje, ¿verdad? Ese eje podemos representarlo como un corte transversal, creo que se llama, ¿no? O un corte horizontal, ¿verdad? Que sería que divide a la Tierra en un hemisferio norte y un hemisferio sur. Y aparte de eso, hay unos cortes transversales que dividen a la Tierra también en los que se conocen como paralelos, ¿no? Entonces, aquí, jóvenes, ya estamos conociendo la estructura de la Tierra. La estructura de la Tierra, pues, se define como un geoide. Estos son de los temitas que les voy a tomar en la lección, ¿verdad? Y se define como una figura equipotencial, ¿verdad? Donde dice que la gravedad terrestre es la misma en cada uno de los puntos, ¿no? Eso hasta cierto punto no es tan verdad. No sé si ustedes saben que la gravedad
varía un poco dependiendo de donde uno se encuentre. Creo que si uno está en el polo norte, pues creo que tal vez me puedo estar equivocando, pero creo que si uno está más o menos en el norte, pesa menos que si uno está en la línea ecuatorial. ¿Sí? Si uno está en los polos, pesa menos que si uno está en la línea ecuatorial, ¿no? Entonces, pero para efectos de estudio, asumimos que la gravedad en el planeta es igual en todos y cada uno de sus puntos. Ya, entonces, nuestro planeta Tierra genera irregularidades, ¿no? Ahí me salió el mensajito que nos quedan 10 minutos, ya saben, se desconecta e inmediatamente nos volvemos a conectar para continuar con la clase. Ya. Eh, bueno, como les decía, la superficie de la Tierra no es lisa, sino que hay irregularidades, ¿verdad? Entonces, ese es el concepto del geoide, ¿no? O sea, aquí en el elipsoide asumimos que la superficie es perfectamente uniforme, pero en el geoide admitimos que existen irregularidades. Ya, ¿cuáles son las características del geoide? Que la gravedad terrestre es la misma en cualquier punto. Eso, como les digo, no es totalmente cierto, sino que estamos asumiendo por un tema de ponernos de acuerdo, ¿no? Porque tampoco es que la gravedad varía mucho, entonces simplemente asumimos el 9.8, creo que es la fuerza de gravedad, lo asumimos en todos los puntos. Y también asumimos que la dirección de la gravedad es perpendicular al geoide, ¿no? Entonces, aquí tenemos más o menos un gráfico, ¿verdad? Entonces, aquí tenemos el elipsoide. Vemos que la curvatura del elipsoide es uniforme, ¿verdad? Aquí tenemos el geoide. Vemos que el geoide no es exactamente, no sigue al elipsoide, sino que, y tampoco es regular, sino que es un poco irregular, ¿verdad? Y por acá vemos la superficie de la Tierra, y la superficie de la Tierra sí presenta fenómenos geográficos que no se pueden definir como un objeto geométrico, porque es una superficie irregular. Y asumimos que la gravedad, pues, es perpendicular al, al plano de la Tierra, ¿no? Entonces, sea la superficie cual tomemos, asumimos que hay una gravedad perpendicular, ¿verdad? A la superficie de la Tierra. Entonces, ya saben, elipsoide, geoide y superficie de la Tierra son tres consideraciones que tenemos que tener en cuenta. Bueno, ahora hablemos del datum. ¿Qué es el datum? El datum de geodesía clásica dice que son puntos de coincidencia entre el geoide y el elipsoide. Como ya sabemos que el geoide no es que el geoide tiene irregularidades, ¿verdad? Y ya sabemos que el elipsoide es una superficie ah, uniforme. Entonces, hay puntos de coincidencia entre que el geoide y el elipsoide coinciden. Entonces, un datum, ¿verdad? Sería ese punto donde en este caso, los tres coinciden, y ese podría ser un dato de referencia exacto. Entonces, cuando yo hablo de ese dato, tanto para el geoide como para el elipsoide, estaríamos hablando del mismo punto. Y eso es lo que se conoce como un datum geodesia, en este caso clásico. Ya, ¿qué es la geodesia? Dice que es la ciencia que estudia el tamaño y la forma de la Tierra, ¿no? Entonces, yo la verdad que no lo conocía, pero ya sabemos lo que hace la geodesia. ¿Y qué es una tangente? Una tangente, si ustedes se acuerdan en matemática, para los que vieron matemática, es una recta que intersecta una circunferencia en un solo punto, llamado punto de tangencia, ¿no? Es decir, una recta, déjenme ver si aquí tengo las herramientas. Ya, es decir, una recta, así, esta es una recta tangente. Si toca la superficie en un solo punto, ¿ya? Entonces esa es la recta tangente. Entonces, si yo tengo un circulito, ¿verdad? Esta sería una recta tangente, donde
donde en un solo punto o sea, aquí, ¿verdad? La recta toca la circunferencia. En este caso no estamos hablando de circunferencia, sino que estamos hablando del elipsoide. Y en este caso, bueno, en este punto que coinciden, ¿verdad? Que es el datum, se podría decir que por ahí pasa una recta tangente. Ya, entonces, ahí tenemos la definición de tangente, que es la que intersecta la circunferencia en un solo punto, llamado punto de tangencia. Y aquí decimos que existen dos tipos de datos, ¿no? Dos tipos de coincidencia. Tenemos datos horizontales locales. Estos son cuando los puntos son los más tangentes posibles a una determinada región o continente. Entonces se toma una parte muy pequeña de la superficie de la Tierra, ¿sí? Entonces, veamos por aquí. Vamos a ver si puedo. Ya, entonces miren. Cuando los puntos son lo más tangente posible a una determinada región o continente, se toman como una parte muy pequeña de la superficie. No sé si aquí se dan cuenta que entre aquí y acá, ¿verdad? Hay una especie como de tangente, ¿sí? Hacia el elipsoide y coincidentemente el geoide también coincide. Entonces, esto es un dato referencial, ¿sí? Y lo que podemos hacer ahí es que ponemos puntos tangentes, ¿verdad? Bueno, en este caso puntos verticales, para identificar esa región, ¿no? Ya, entonces ahí tenemos diferentes regiones y tenemos diferentes puntos tangentes. Ahora, ¿para qué nos sirven eso? Porque nosotros esos puntos son exactos, ¿sí? Esos puntos, bueno, no son exactos, son parecidos. Aquí nos presentan una tablita, ¿verdad? Donde tenemos ciertos datos, ¿verdad? Aquí está la región, aquí está el origen del elipsoide, ¿verdad? Y tenemos una ubicación dados en latitud y longitud. Yo en estos temas de latitud y longitud no soy tan experto, pero esta es para una geolocalización de ese punto dentro de la Tierra. Es decir, que estos puntos son exactos, ¿no? Entonces aquí nos está diciendo de en qué parte del planeta se encuentra, en este caso hablando del país, ¿verdad? ¿Cuál es el tipo de elipsoide que se toma? ¿Cuál fue el origen? Y cuál es su latitud longitud para ser geolocalizable. Entonces, ahí hay algunos datos que se han tomado, ¿sí? Aparte de los datos horizontales locales, tenemos los datos verticales, ¿sí? Esto es cuando los puntos son lo más tangente posible al nivel medio del mar, ¿no? Entonces, ahí tenemos otro concepto. Sí, aquí tenemos la superficie media del mar, ¿verdad? Aquí tenemos nuestro elipsoide, ¿verdad? Y por acá tenemos nuestro geoide. Y en este punto, ¿verdad? En este punto tenemos un punto que es coincidente entre el elipsoide y el geoide, ¿no? Pero este punto viene dado por la superficie del mar. Como nosotros sabemos, el mar o el líquido, aunque esto no es tan exacto, el mar líquido, al ser líquido, ellos se acomodan, ¿verdad? Digamos que respetando un poco la fuerza de gravedad. Y podríamos decir que el mar en la superficie de la Tierra es uniforme, porque obviamente en el mar no hay montañas, aunque sí hay olas, ¿no? Pero si
Si no tomamos en cuenta las horas, la superficie del mar es estable, se acomoda, por decirlo así. Si no hay viento, se acomoda. Entonces, nuestra medida tomada en la superficie del mar, que coincide con el elizoide, va a ser un punto bastante exacto porque no sufre, ¿verdad? No sufre lo que ustedes están viendo aquí, la irregularidad de la Tierra, porque la irregularidad va por debajo, pero la superficie del mar se considera